Ingeniería de ríos. Capítulo 2 nos falta. A ver, compartir. ¿Cómo van con el avance con sus otros cursos? A ver, comenten jóvenes, porque ustedes son, ahora ya son 16. Poquito están que aumentan, pero son pocos, y a veces cuando son pocos el avance no es igual. Ya tratamos de esperar a que se complete la sección. Sí, efectivamente, eso mismo está pasando con los demás cursos también, ingeniero. Mm, Sí, como que no hay mucho avance, otros recién estamos entrando, así, ingeniero. as- o sea, no sé, yo más bien creo que ya no conviene porque fíjense, estamos prácticamente en la semana 5. Ya hoy terminamos la semana 5. 6, 7, hasta ahí es el avance, porque la octava ya es evaluación. Eh, Nosotros vamos a cumplir con la fecha del examen y hasta donde se avance. Hasta ahí vamos a dar el examen. ¿Ya? Para el examen, ya saben, pueden hacer uso de sus textos, ya sus apuntes, todo lo que tengan. No se les va, aunque en este semestre se nos ha planteado a que debamos hacer el semipresencial. O sea, algunas sesiones deberíamos estar haciendo presencial, ¿ya? Y se ha estado comentando en reunión de docentes, como la semana 8 es de evaluación, que esa semana sea presencial. Hasta ahora no nos han dicho nada, no sea, ¿no? Y no sé, tal vez eso se concretice, ¿ya? Vayan previendo ustedes. Entonces, las evaluaciones, ya otras universidades están haciendo eso. Todo lo que es laboratorio y exámenes es presencial. Ya nosotros no tenemos nada de laboratorio, nada de práctica en nuestro curso, pero sí tenemos exámenes. Entonces, esas evaluaciones que son 2 veces, la semana 8 y la semana 16, y tal vez algunos lleguen a la 17, eh, lo están haciendo presencial, ¿no? Porque desde la SUNEDU se dice, tenemos que nosotros informar qué están haciendo virtual y qué están haciendo presencial. Ya, porque esto del 100% de virtual no está aceptado. Entonces yo les voy adelantando para que de alguna forma prevean aquellos que están lejos. Ya sé que algunos están un poquito alejados, están aprovechando avanzar o continuar su carrera desde sus, no sé, desde sus comunidades algunos, ¿no? Ya tienen señal porque hoy en día la tecnología avanza y avanza que prácticamente ya la señal de internet ha llegado a todas partes. Ya, y si no va a ser así, para ese día tendrán que acercarse un poco más, ya un poco más hacia donde haya mejor conexión. Vayan previendo. Ya no quiero que ese día me digan mi señal está fallando o cosas así. Yo les pido cámara. Caramba, tienen que funcionar con cámara. Bien, jóvenes. Se supone. Y si no traes vacuna, te van a vacunar entrando a la universidad. Eso están haciendo ahora. No tiene la vacuna completa, la cola. Bueno, tal vez,
Por supuesto, tal vez sea el mayor el control. Si ahora estás entrando normal, no, no, la verdad no sé. Pero lo que se ha estipulado desde el gobierno central es de que en todos los centros de educación, incluidos las universidades, en el ingreso, si es que les falta la vacuna a los estudiantes o a los docentes o a los padres de familia que quieran ingresar a la universidad, deben ser vacunados ahí mismo, en la puerta. ¿Ya? Y eso se está aplicando en otras universidades. Ya en el nuestro, bueno, no sé, he visto un centro de vacunación en la puerta. No sé, de repente tú has venido un día en que ellos no estaban o no sé, la verdad. Ya, pero sí se va a exigir hasta la tercera vacuna. Ahora es obligatorio hasta la tercera. Más antes estaba hasta la segunda, ¿ya? Pero ahora ya están pidiendo hasta la tercera. Se les está avisando a los jóvenes. Tampoco se les va a negar. Se les va a vacunar ahí mismo. Ya, eso sé. Ahí se les va a completar sus vacunas. Bien, jóvenes. Capítulo 2. Importancia de la erosión, transporte y sedimentación de materiales en ríos. Ya estamos hablando de ríos, ríos, ríos. Todo el curso es ingeniería de ríos. Entonces, los ríos ocasionan erosión. Cuando los ríos llegan con determinada fuerza, chocan con las paredes del río, entonces erosionan, desprenden, desprenden pedazos de suelo de las paredes y hacen caer al fondo. De eso que cae, algunos son transportados y algunos se quedan. Y cuando aumenta el caudal, la fuerza del río, la velocidad, también son desplazados. Pues, la erosión, el acto que cae, ¿no? Lo cae, los montículos, yo lo sé, ¿no? Se está erosionando, se está desgastando el suelo. La sección del río se ve afectado, va a aumentar. Entonces está ocurriendo erosión. Transporte, ya, pues el transporte es el viaje que hacen esas partículas sólidas, ya, desde arcillas finas, arenas finas, ¿qué más pueden ser transportados? ¿No? Hasta agregados gruesos. Si el río es un poco caudaloso, de buen volumen, entonces tranquilamente va a arrastrar piedras o partículas hasta de 1 pulgada de diámetro, ¿ya? Y en el proceso de transporte, por el peso, estas partículas muchas veces tienen que viajar rodando, ¿ya? Rodando, rodando, rodando. Otras van a viajar un poco saltando, otras en suspensión, en el aire o dentro del agua, ¿no? A eso se refiere transporte de sedimentos. No, transporte de materiales, transporte de sólidos. Y la sedimentación es ese material transportado, en algún momento el agua va a perder fuerza y esa partícula sólida va a caer al fondo. Va a caer y se va a quedar ahí, ¿ya? Y eso es el material sedimentado, ¿no? El material que se queda, ya no continúa viajando. Tal vez cuando nuevamente aumente el agua, va a continuar viajando. Y igual va a sedimentarse en alguna parte, ¿ya? Y esa sedimentación en cuanto a agregados suele suceder en zonas donde se hace la extracción, ¿ya? Porque de alguna forma quedan como especie de huecos y ahí se va a estancar ese material. Está que roda, imagínense que está viajando, rodando, rodando, ve un hueco, ¡plum! Y ahí se queda. Una vez que se nivele ya el fondo, entonces ya continúan viajando las otras partículas. Pero ya lo llenó, ya se llenó ya.
Bien, en la introducción les comenté ligeramente erosión, transporte y sedimentación. Vamos a leer más o menos qué es lo que nos dicen nuestros autores. Aquí está, erosión. Es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos, como el viento o el agua. Entonces, la erosión no siempre pasa en el río, también hay erosión por viento. ¿Ya? Entonces, primeramente estamos viendo acá panorámicamente, no solo viendo al río, sino también tomando en cuenta el viento. ¿Ya? El viento, a veces partículas, arenas, caramba, transporta, ¿no? Entonces, erosiona las paredes, erosiona los suelos, el polvo que está en el suelo. Lo levanta, está erosionando y lo está llevando a otro lugar. Y esos polvos van a volver a caer, van a volver a sedimentarse en algún lugar después de haberse transportado. Lo mismo que pasa con el agua, en el aire también está pasando. O por la fricción continua de otros cuerpos, por roce, por choque. ¿Ya? Cuerpo a cuerpo chocan y ¡pum! En eso también existe erosión. Se desgasta, tanto chocar, se desgasta y se desprende ciertas partículas o bloques. Luego viene el transporte. Es el traslado de los materiales erosionados en un determinado lugar para su posterior sedimentación. En otro diferente, se refiere al lugar. En otro lugar diferente al que estaba anteriormente antes de ser transportado. La sedimentación es el último proceso de la morfogénesis y consiste en la acumulación de materiales después de haber sido erosionado y transportado. Lo que les expliqué. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Aquí nos muestra en este grafiquito una erosión por el viento. La erosión por el viento. Proceso del movimiento de las partículas. Partículas o le llamamos sólidos. Erosión. No sé, por algún motivo acá. Puede ser por las lluvias ácidas, por los fuertes, por la fuerte radiación solar, por el sol, ¿no? Y el viento, las partículas andan desprendiéndose. De todo esto se desprende. Y el viento los transporta. Y fíjense acá cómo está llevándolo entre saltos. Está transportándose. ¿Ya? Sedimentación. En algún lugar estas partículas se van a quedar. Probablemente esta parte. Vamos a extender el término erosión o el significado de erosión. Es la degradación y el transporte del suelo o roca que se producen o roca que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. En toda la Tierra hay erosión constante. Las zonas altas, las montañas, constantemente andan perdiendo altura por el tema de la erosión. ¿Ya? Y las cimas, las partes bajas, ¿no? Constantemente andan, de alguna forma, se convierten en áreas de sedimentación. Ahí terminan los materiales erosionados. El viento difícilmente los puede levantar hacia arriba. Entonces cae a las profundidades de la Tierra. Entonces es un fenómeno que constantemente ocurre en el planeta Tierra. Al final, el planeta Tierra va tomando mayor redondez, ya por el tema de la erosión, transporte y sedimentación.
Lógicamente estamos hablando de cientos de años, esto no ocurre tan rápido. La erosión implica movimiento, transporte del material a diferencia de la disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización, y es uno de los principales factores del ciclo geográfico. Es un ciclo que, que cumple, ¿no? Puede ser incrementada por actividades humanas o antropogénicas. La erosión produce el relieve de los valles, ¿m? Gargantas, cañones, cavernas y mesas. ¿Qué es una mesa? ¿Qué es una caverna? ¿Qué es un cañón? Son accidentes geográficos, ¿ya? Una mesa es una meseta del collado, a eso se refiere. Se puede decir también que la erosión consiste en la remoción física o química de suelos, o sea, los agentes, ¿no? Los agentes físicos, ya les dije, calor, el cambio de temperatura, ¿ah? La lluvia. Las lluvias entran por las fisuras de las rocas, viene la temporada de helada, los fisuran más las rocas y al final se desprende, se está erosionando, ¿no? Por fenómenos físicos. Y llamaríamos químicos con participación de otros componentes más, ¿no? De otros componentes que van a fraccionar los suelos. También los aluviones, coluviones, sedimentos o materiales no consolidados en general. Entonces los fenómenos sismo, por ese lado también ocurren erosiones. La erosión del suelo se provoca principalmente factores como las corrientes de agua y de aire, en particular en terrenos secos y sin vegetación. La vegetación de alguna forma controla la erosión, ¿ya? Y si no hay vegetación, con mayor facilidad van a ser transportados por el viento. Además, el hielo y otros factores. La erosión del suelo reduce su fertilidad porque provoca las pérdidas de minerales y materia orgánica. Proceso erosivo. Los procesos erosivos tienen lugar como consecuencia de tres grupos de fenómenos. Ya lo está agrupando, los fenómenos lo agrupa en tres grandes grupos. Uno, la meteorización física. ¿En qué consiste? La meteorización física agrupa aquellos mecanismos que provocan la disgregación de las rocas, sin afectar su composición química o mineralógica. Son de naturaleza variada. Primero, la acción del cambio de temperatura nocturno-diurno, día-noche, cambio de temperatura, sobre todo en zonas con fuerte insolación, bastante sol. Provoca efectos de contracción, extensión térmica. Contracción y extensión, ¿ya? En el calor y en el frío. En el frío se encoge y en el calor se expande. No va a ser significativo eso, esa variación de la dimensión. Tal vez sean milímetros o tal vez menos de milímetros, ¿no? Pero en forma general eso afecta, eso va a provocar fisuras, ¿no? Y finalmente va a terminar en erosión.
térmica de los minerales que producen su rotura, las fisuras. Esta oscilación térmica es especialmente activa en los vértices y aristas de bloques de rocas, las partes débiles, ¿no? Y es el principal responsable de la forma de bolos, de los bloques graníticos sometidos a la acción de la intemperie. La acción abrasiva de los materiales arrastrados por el agua, el viento o el hielo, que golpean y frotan contra las rocas, favoreciendo su disgregación mecánica. Tanto golpe luego logran dividirse en más partes. La acción de helada y deshielo, ¿no? La helada los fisura más, el deshielo los deja más abertura, ingresa nueva agua, al formarse hielo se abren más las fisuras y así sucesivamente, ¿no? En climas húmedos hace que el agua que se introduce como humedad en las grietas de las rocas, formadas por otros procesos, como la oscilación térmica, por ejemplo, al congelarse genere unas enormes presiones internas que tienden a acentuar esas fracturas. Aumenta, ¿no? Cada proceso se da con mayor o menor importancia en unas regiones u otras en función de su climatología. Y lo normal es que lo normal es que en cada región se den varios mecanismos que pueden ser más o menos activos en cada caso dependiendo de la época del año. ¿Cierto? No es todo el tiempo, sino en determinadas épocas, ¿no? En la estación de invierno es en nuestro medio. La meteorización química, otro grupo. ¿A qué se refiere? Las rocas, al estar formadas por minerales, son sensibles al ataque de los agentes químicos existentes en la superficie de la Tierra. Si la roca tiene hierro, el hierro se oxida con el agua, ¿no? Más o menos estoy dándoles qué es lo que está pasando en esta meteorización química. Por tanto, las posibilidades de meteorización química son tan variadas como puedan ser las relaciones que se establezcan entre las propiedades del mineral y la naturaleza del medio ambiente en el que se encuentre. Hay minerales solubles en el agua. La sal se disuelve en el agua. Otros en ácidos débiles. Otros minerales también tienen su disolvente. Otros en ácidos fuertes. Otros tienen tendencia a incorporar agua en su estructura. Algunos se ven afectados por la luz o por el calor solar, etc. Sin embargo, en lo que se refiere a sus efectos, son en mayor parte de tres tipos: disolución, hidrólisis y oxidación, sin olvidar otros que pueden ser localmente importantes, como la descomposición térmica. Eso hemos hablado de la meteorización química. Finalmente vamos a hablar de la meteorización biológica. Los organismos provocan también la meteorización de las rocas en dos vertientes, una biofísica y otra bioquímica. En el aparato biofísico, en el apartado biofísico, tenemos fundamentalmente la acción de las raíces de los árboles, ¿no? Y arbustos también, que al introducirse en el subsuelo ensanchan las grietas
que pueden existir y colaboran en la fracturación de las rocas. También podemos señalar el papel de algunos animales, sobre todo los que excavan madrigueras o los organismos costeros que viven sobre las rocas perforando pequeñas oquedades, agujeros, ¿no? Contribuyendo de forma muy marcada a la acción erosiva del oleaje. Papel aparte merece la acción erosiva desarrollada por el hombre. También, ¿ya? También el hombre, para sus necesidades, altera la naturaleza, ¿no? O hace tallados, ¿no? O divide las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Que con sus obras, construcciones, etcétera, provocan tanto y tan variados efectos erosivos. Para la construcción de una obra de captación o un puente, necesitamos más espacio en un determinado lugar, cortamos rocas, utilizamos explosivos, estamos erosionando, estamos alterando la naturaleza. En el apartado bioquímico, esto tiene biofísico y bioquímico, ¿no? A ver qué era, biofísico y ahora el apartado bioquímico. Las propias raíces de árboles y plantas actúan químicamente con las rocas, captando cationes y contribuyendo a la alteración de los minerales. Los líquenes famosos por su capacidad de colonizar las superficies de todo tipo de rocas, segregan ácidos que permiten su fijación en el sustrato rocoso. Por otra parte, los productos metabólicos de los organismos que viven sobre las rocas incluyen productos muy agresivos para estas, que favorecen a su descomposición. Estamos hablando de productos metabólicos de los organismos que viven sobre las rocas. Prácticamente los animalitos, las aves, hacen sus necesidades sobre las rocas y esos van a provocar desgaste. Algunos son tan agresivos que van a favorecer a su descomposición. Eso nos está diciendo. El tiempo favorece los procesos de meteorización. En general, todos estos procesos son de carácter lento, que a veces duran cientos de años, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que de gota en gota el agua cava la piedra, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido, algo parecido. No es el agua. El agua creen que está cavando por la fuerza que tiene o por los componentes químicos que tiene. Entonces, algo sucede, pero sí está. Al igual que los animalitos cuando hacen sus agujeros en la costa, ¿no? En las rocas hacen sus agujeros. A ver, ¿qué más nos dice? Con lo que cuanto más tiempo queden sometidas las rocas a la acción de la intemperie, mayor facilidad tendrán los procesos erosivos para actuar. A más tiempo, la roca se va a debilitar más. ¿Ya? Y hasta se dice, ¿no? Que las rocas están en constante transformación. En algún momento, una roca que es, vamos a decir, de determinado material o determinada roca, se va a convertir en otra roca. ¿Ya? Una roca volcánica se va a convertir en otra roca, ¿no? En una pizarra puede ser. Pero para que eso ocurra tiene que pasar no cientos de años, tal vez miles de años. De ahí nosotros no vamos a ver nada de eso, ¿no? Existen inclusive teorías, ¿no? Si ustedes toman cualquier roca, cualquier piedra,
esa piedra con estos fenómenos en algún momento se va a convertir en oro. ¿Pero cuándo? Tal vez tengan que pasar millones de años, pero sí, existen teorías. Bueno, allá los especialistas, los rocólogos. Tipos de erosión. Seguimos hablando de la erosión. Erosión hídrica. La erosión ocasionada por el agua. ¿Ya? Erosión ocasionada por el agua. A ver, ¿qué nos dice por acá? Que se desprende las partículas, se presentan diferentes procesos. Trata de la erosión causada por el agua, en especial por las lluvias. Es que las gotas de las lluvias al caer impactan directamente sobre los terrones de suelo o agregados y los rompen en agregados más finos hasta separar el limo, la arcilla, la arena y la materia orgánica que los unía. Erosión hídrica. Fundamentalmente actúa la lluvia, nos está diciendo, ¿no? Presenta un criterio más amplio de la erosión de suelos que consiste en compararlo con otros procesos de desgaste del paisaje, porque la erosión del suelo deberá reconocerse con el problema dominante solamente cuando y donde sea el proceso más rápido y fuerte. Gráficamente nos muestran el flujo de causa y efecto. No vamos a profundizar mucho eso, ¿ya? Tipos de erosión hídrica, ¿no? Ya sabemos que las erosiones hídricas fundamentalmente son ocasionadas por las lluvias. Cuando hay desprendimiento y transporte de las partículas del suelo por acción del agua, se presentan los siguientes tipos de erosión: erosión laminar, erosión interna, erosión por surcos, cárcavas y corrientes. ¿A qué se llama erosión laminar? Dice, la erosión laminar es la remoción uniforme de una delgada lámina de suelo. Normalmente el suelo es desprendido por acción del impacto de la gota de lluvia y no por el flujo laminar. Si la superficie se suaviza con labores culturales, es difícil reconocer la pérdida del suelo. Labores culturales que nos ha puesto. Debe ser con algún sistema de, no sé, de, tal vez con uso cotidiano, con un lijado, con un limado, con cariño, puede ser algo así. Entonces va a ser bien difícil detectar si está desgastándose o no. Una erosión laminar, una erosión muy delgada, ¿ya? Erosión interna. La erosión interna es el lavado de las partículas del suelo hacia las grietas y poros del suelo. Disminuye la capacidad de filtración y en consecuencia se incrementa la escorrentía. Esta erosión no puede ser dañina puesto que el suelo no sale del campo. Erosión interna, erosión mínima también, ¿no? Erosión por surcos, cárcavas y corrientes. Bueno, esto sí, debe ser por el flujo del agua, ¿no? Si tenemos un determinado ancho o un canal bien reducido, con el tiempo, de alguna forma eso se va a ver cambiado, se va a ver incrementado en su sección. ¿Por qué? Porque esas paredes se están desgastando.
La erosión por surcos ocurre cuando el agua superficial se encuentra en las depresiones y luego comienzan a fluir adoptando una trayectoria de mínima resistencia. De este modo, el flujo superficial con las partículas de limo en suspensión se desplaza siguiendo surcos pequeños. La erosión de cárcavas se produce frecuentemente después de la erosión laminar y de la erosión de surcos. Esta erosión ocurre cuando el escurrimiento de un declive aumenta en volumen y velocidad, lo suficientemente grande para erosionar profundamente el suelo. Y cuando el agua corre por los mismos surcos, un tiempo suficiente para la formación de cárcavas. Son erosiones, esta erosión eh, es mínima, ¿no? Laminar, interna, esto de cárcavas, ¿no? Erosión de las costas. Vamos a ver, esto sí es erosión considerable. Fíjense en las costas, ¿no? Este material, en algún momento esto llegó hasta aquí, en algún momento el agua ha sido fuerte. Entonces, erosión. Fíjense que hay una carga, esta carga puede provocar erosión. O el propio peso, sin decir de que hay una carga. El propio peso también va a hacer que se pueda erosionar. Lógicamente, esto que está expuesto en la intemperie también va a perder resistencia y finalmente se va a erosionar. Entonces, en las costas ocurre esto, se ve el mar, se ve la ribera, ¿no? Y la zona, fíjense, todo esto ha sufrido extracción de material. ¿Ya? Pareciera, ¿no? Extracción de material y en algún momento esto va a ser repuesto. Otros fenómenos, los huracanes, por la fuerza que tienen, van a erosionar bastante material. Mareas, corrientes, hundimientos de terreno por causas tectónicas, ya por cosas que suceden dentro de la Tierra. También puede deberse a causas inducidas por el hombre, como son las construcciones de edificios en la primera línea de costa, la deforestación de la duna o la extracción de líquidos del subsuelo, lo cual produce hundimiento y retroceso en la línea de costa. El calentamiento global es otra causa de la pérdida de playas, ya que produce el deshielo de los glaciares y aumento en el nivel de agua y por consiguiente en la marea, lo cual arrastra los sedimentos de la playa. La erosión fluvial. Hemos hablado de erosión hídrica, ¿ya? La erosión fluvial ya se refiere exclusivamente a la erosión ocurrida en los ríos. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Están despiertos? Ya, Sí, ingeniero. ya. Tienen que hacer seguimiento. Si algo quieren aportar, algo quieren contribuir, jóvenes, pidan la palabra. Creo que está conforme, ingeniero. Ya. Las aguas fluviales constituyen un agente erosivo de primera magnitud. El agua continental fluye en gran parte en forma de ríos, que discurre sobre la superficie, o de corrientes subterráneas, desgastando los materiales
que hay, por ende pasan y arrastrando los restos y sedimentos en dirección hacia las partes más bajas del relieve, dejándolos depositados en diversos lugares, formando terrazas, conos de deyección y, en definitiva, modelando el paisaje. El agua de las corrientes fluviales pueden crear cascadas, grutas, desfiladeros, meandros, cañones, deltas, estuarios, entre otros. En ocasiones inunda determinadas regiones más o menos amplias en el territorio, causando desastres económicos y víctimas, a pesar de lo cual los seres humanos casi siempre se han asentado en los márgenes de los ríos, lagos o manantiales, con el fin de garantizar un suministro adecuado de agua. La erosión fluvial se puede clasificar en la erosión que ocurre en los ríos. Una erosión general, erosión por estrechamiento de cauce, erosión por curva de cauce, erosión localizada en determinados puntos obligados. La erosión general se denomina erosión general al descenso general del lecho debido a un aumento de la capacidad de transporte de una corriente en crecidas. Afecta a tramos largos del cauce y sería la única erosión en un cauce recto, prismático y sin ninguna singularidad. Este fenómeno es todavía poco conocido. Erosión general. Erosión por estrechamiento. Si hay un estrechamiento, definitivamente la velocidad del agua va a ser alta, ¿ya? Y al tener una buena velocidad, va a producir fuerza y de alguna forma las paredes del estrechamiento van a tender a aumentar la sección, el ancho, ¿ya? Eso por la velocidad del agua. Erosión por curva del cauce. Hemos visto en los ríos, ¿no? Al agua no le gusta pasear. Si está yendo a buena velocidad y hay una curva, el agua va a tender a irse de frente. Y al irse de frente va a chocar con las paredes y fíjense lo que va a causar. Erosión. ¿Ya? Erosión, la parte externa la pared externa del río. ¿Por qué? Porque va a tender a ir de frente, porque él no conoce, él no ve. El agua no ve si tiene que dar la vuelta, no ve, sino trata de ir en rectas. Al no poder, recién regresa y continúa su curso. ¿Ya? Pero ya ha provocado un choque, ya ha provocado una erosión por curva del cauce. ¿Ya? A eso se refiere. Tiene que ver la fuerza centrífuga, dice, ¿no? Lo que les explico, fuerza centrífuga, la fuerza. Erosión localizada. Estos son en puntos puntuales. A ver qué nos dice acá. La erosión local se explica por la acción de un flujo complejo que requiere consideraciones o tridimensionales de las velocidades. Se presenta asociadas a singularidades u obstáculos y no afecta a las condiciones generales del flujo. Posee fuerte turbulencia y puede desarrollar grandes vórtices. Remolinos, ¿no? Vórtices, remolinos. En todo caso, fíjense, en un río puede haber una buena roca que esté ni al medio, sino a un costado. Como constantemente el río anda creciendo de ancho por el fenómeno de la erosión, pero va a haber rocas que no va a poder ser erosionada, pero al chocar esas aguas a la roca, de alguna forma se va a desviar, provocando erosiones en otros lados, a causa de la presencia de esa roca. O en una obra, en un puente, se hacen pilares.
¿no? Pilares son las columnas que se ponen entre, a veces al extremo o en los intermedios. Entonces, eso también provoca erosiones. ¿Por qué? Porque las aguas, al chocar, van a desviarse y de alguna forma van a erosionar los fondos. Ya, y eso constantemente en un tema de mantenimiento hay que estar reforzando, hay que estar reponiendo. En lo posible, caramba, cementarlo. Erosión glaciar. Glaciar. Son por los nevados que existen en las cordilleras. ¿Ya? Erosión. Sabemos que la erosión, que ese hielo va a alterar las rocas de la parte alta y puede ser hasta por el simple peso del hielo. ¿Ya? Valorar fisurar, valorar desprender y conjuntamente el hielo va a caer hacia las partes bajas. A eso se llama erosión glaciar. Por gravedad. ¿Ya? Por gravedad, por peso, por distintos fenómenos, las rocas van a desprenderse de su posición, de su lugar de siempre. A ver qué nos muestra acá el gráfico, erosión glaciar. Conjuntamente el hielo, nunca va a venir hielo, solo hielo, sino siempre va a arrastrar lo que pueda desprender de estas paredes. Ya este es un estrechamiento. Igual acá se ve, ¿no? Las partes altas va a arrastrar el hielo al material desprendido. Erosión eólica. La erosión eólica se refiere a las erosiones provocadas por el viento. ¿Ya? Entonces, en toda naturaleza, en todo terreno, va a haber material suelto o material que con el pasar del tiempo se anda soltando. Y en función a la fuerza del viento, se van a lograr erosionar partículas pequeñas o grandes, ¿no? Por causa del viento, ¿ya? De las diferentes partes. Fíjense, acá está haciendo un viento y por el color del viento me indica que está llevando cantidad de partículas. El viento ya está llevando, está transportando ya. Logró erosionar y se lo está llevando. ¿A dónde se llevará? ¿No? A un lugar que probablemente se sedimente. Donde ya el viento no tenga fuerza, entonces la partícula cae y se va a sedimentar. El viento actual sobre el relieve de acuerdo a las características climáticas del sitio. Pues en zonas desérticas, en zonas húmedas, no va a ser igual. ¿Ya? En la desértica seguramente va a haber mayor, el viento va, con mayor facilidad va a transportar o va a erosionar y transportar. En las zonas húmedas no tanto. ¿Ya? Las partículas van a estar más adheridas al suelo, a la humedad, y ni siquiera un buen viento va a poder desprenderlos. Erosión gravitacional. A ver, un voluntario para leer. Ingeniero, ¿puedo? A ver, un ratito. Sumi Mamani. Quispe, Quispe. Quispe Quispe presente, Guanchi. ingeniero. Quispe presente. Quispe Collantes. Presente, ingeniero. Quilla Peralta. Presente, ingeniero Kilia Peralta. Ochoa Serpa. Martínez Coa. Presente, ingeniero. Mamani Calla.
Presente, ingeniero. Mamani Calia, Mamani presente. Canasa, Presente, ingeniero Mamani Canasa. Mamani Benavente, Presente, ingeniero Mamani Benavente. Ludeña, Presente, ingeniero. Ludeña Sacachipana. González Velázquez, García Paza, Presente, ingeniero. Condori, Cancapa Ceballos, Presente, ingeniero Cancapa Ceballos. Cayo Berríos, Presente, ingeniero Cayo Berríos. Maita Roque, Vilca Chávez. Listo, jóvenes. Algunos logré despertarlos. Ingeniero, un favor. Ingeniero, no me Escúcheme llamo hablar. así. No despertaron a tiempo. Ya no. Ingeniero, aún no estoy en su lista. ¿Me podría He agregar? escuchado bien. Ingeniero, buenas noches. Maita Roque. No, no logré escuchar. Si no está en la lista, le puedo agregar. No, Ingeniero, yo no estoy en la lista. apellidos. Flores Torres Fernando. A ver. Flores Torres Fernando. Fernando. Sí, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Ingeniero, Maita Roque. Estoy en Maita la Roque. lista, pero no escuché mi nombre. Es que, Estabas dormido seguramente. no, la línea está fallando un poco, ingeniero. No, ya no. Igualmente, ingeniero, soy mi mamá y no le lo escuchar, ingeniero. Ingeniero, ya puede, por favor. ¿Ya tienen delegado ustedes? ¿Quién es el delegado? Mi persona es delegado ingeniero. ¿Cancapa? Sí, ingeniero. Cancapa Ceballos Ali. Bien. Vamos a registrarte a ti como delegado. Listo, jóvenes. Continuamos. ¿Quién iba a leernos? Erosión por gravedad o erosión gravitacional. Sí, ingeniero, yo puedo leer. A ver, Erosión gravitacional. Se le puede definir cuando un alud desciende de las alturas de una montaña débil o humedecida de agua, comúnmente llamado deslave. La tierra del deslave anteriormente estaba débil, se deslavó, provocando que se llevara partes de la montaña, como piedras, árboles, etc. En este caso, los árboles ayudan a detener la tierra. En las montañas con nieve, las denominadas avalanchas y glaciares, que se mueven lentamente hacia abajo, llevándose consigo las piedras del suelo escondido debajo de las capas de hielo. A veces estas caídas son provocadas por actividad sísmica o volcánica. ya entonces, erosión gravitacional. Cualquier cosa que se desprenda por distintos fenómenos, por efecto de la gravedad, va a tender a caer a las zonas bajas. Entonces, esa es la erosión. ¿Qué más nos dice? Degradación de los suelos. Esta degradación o ese tipo de erosión gravitacional ocurre más en África, nos está diciendo. ¿Dónde más? A ver. ¿Qué más dice la lectura? ¿Dónde más ocurre? Porque alguna vez les pregunté en el examen, les dije, ¿dónde erosión en qué lugares ocurre con mayor frecuencia las erosiones por gravedad? Les puse.
Entonces tendrán que decir, puede ver, la erosión mayor, África y le siguen en orden América del Sur, las Antillas, Asia, América del Norte. Entonces la respuesta ha podido ser África y América del Sur. Bien, entonces, factores que determinan las causas de la erosión. Ya hemos pasado a los tipos de erosión. Hemos visto hielo, gravedad, viento, agua, río, bueno, todo, ¿no? Todos los tipos de erosiones que puede existir. Vamos a pasar a este punto que ahora dice factores que determinan las causas de la erosión. ¿Ya? Seguimos en el tema de erosión. No es corto. La precipitación y la velocidad del viento. Podemos también decir la velocidad o la... A ver, ¿cómo se puede decir la fuerte precipitación? ¿No? Las precipitaciones fuertes o las altas velocidades del viento van a provocar mayor erosión. ¿No? Si los vientitos son bien suaves, prácticamente no tienen nada que erosionar. Igual, el agua va a ser un flujo bien lento. ¿Qué va a erosionar? No erosiona nada. Pero sí, una buena precipitación, un buen viento, ¿no? Así como un huracán, caramba, va a erosionar de todo. Entonces, a eso se refiere, a esos factores. ¿Ya? Factores climáticos incluyen la cantidad y la intensidad de la precipitación, la temperatura media, así como el rango típico de temperatura, estacionalidad, velocidad del viento, frecuencia de las tormentas, ¿no? Si es alta, no solo fuerte, sino continuo, entonces va a ser causal de que puedan ver fuertes erosiones. Otra, estructura y composición del suelo. Composición del suelo. Va a haber suelos sueltos, ¿no? Prácticamente va a estar presto, va a estar dispuesto a ser erosionado con mucha facilidad. Ya una roca dura, roca fuerte, su erosión no va a ser fácil. Ya, pero la composición del suelo, ¿no? Y la estructura se refiere al íntegro, ¿no? Si hablamos de un cerro, entonces el cerro, la composición del cerro, ¿no? Si todo va a ser un material suelto, con poca hierba, seco, entonces va a estar propenso a que pueda ser erosionado con facilidad. ¿Ya? La resistencia que va a tener para la erosión va a ser bien baja. Eso es lo que se habla en esta parte de estructura y la composición del suelo. Cubierta vegetal. Ya sabemos que los vegetales de alguna forma van a proteger. ¿Ya? Van a proteger para que, si hay buena vegetación, ¿no? Eso también tiene que ver con el tipo de suelo. Hay algunos vegetales, vamos a mejor ser específicos. Algunos árboles no protegen la erosión, al contrario, hacen que la erosión se incremente. Esto sucedió en la zona o sucede actualmente en la zona de Mo. Alguien les dijo que planten árboles en sus laderas. Caramba, ya no va a haber erosión, va a proteger, va a haber más agua, de todo les han dicho. Han hecho sus plantaciones y la erosión se ha incrementado.
¿Por qué ha fallado? Por el tipo de plantación. Ya por el tipo de plantación. Los eucaliptos tienen raíces bien grandes y van a provocar, van a soltar los suelos. ¿Ya? Y al soltar los suelos, ya la erosión por gravedad va a ser bien fuerte. Entonces, esta cubierta vegetal hay que saberlo, hay que saber manejarlo, ¿no? ¿Con qué vegetales? La topografía. Vamos a ver cómo influye la topografía. La topografía del terreno determina la velocidad a la que la escorrentía superficial fluye, que a su vez determina la erosividad de la escorrentía. Largas cuestas más empinadas son más susceptibles a las altas tasas de erosión durante las fuertes lluvias, que cortas pistas menos pronunciadas, terreno escarpado, también es más propensa a deslizamientos de tierra, derrumbes y otras formas de procesos de erosión gravitacional. La topografía va a tener mucho que ver. Si tengo una topografía plana y un suelo, vamos a decir, un suelo pesado, ¿no? Entonces la erosión va a ser mínima. Mientras que si tenemos un terreno bastante irregular, ¿no? Porque se habla de topografía, ¿no? La forma del terreno. Va a ser bastante irregular, va a tender a ser más erosionable. Actividades humanas que incrementan las tasas de erosión. Actividades humanas. Ya hemos hablado un poco de fenómenos naturales que causan erosión. ¿Ya? Los fenómenos naturales, lluvia, viento, ¿no? Topografía. Actividades humanas. Lo que prácticamente las oraciones, digo, caramba, me olvidé. Erosiones, ingeniero. Las erosiones, no oraciones. Ya, las erosiones provocadas por el hombre. ¿Ya? Ya sabemos qué erosiona. Lo que se suelta, ¿no es cierto? ¿Qué actividades? Sin querer el hombre también hace que se erosione, ¿ya? Hace erosionable a los suelos. Las prácticas agrícolas. Todavía contratamos una maquinaria, un tractor agrícola, que lo suelta los suelos con semejantes cuchillas, ¿no? Suelta los suelos para hacer sus sembríos, ¿no? Y lo revuelve todavía y ahí se hacen los sembríos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos erosionado el suelo. Hemos soltado. Imagínense que pueda que venga un agua, se lo va a llevar todito, porque terreno suelto. El viento llevará poco. O si es un buen viento, se lo puede levantar también todo, porque es un material suelto. Entonces, esa actividad agrícola, ¿no?, es provocada por el hombre. La deforestación. Normalmente, ¿no?, hacemos deforestación para diferentes motivos, ¿no? Para nuestra misma actividad. Para hacer nuestras plantaciones, deforestamos, limpiamos, deshierbamos. Y eso también provoca erosión. A ver, ¿qué más nos dice acá? Las carreteras y urbanización, la construcción de carreteras, la construcción de viviendas, ¿ya? O sea, la zona que no estaba urbanizada ahora es habitada. Entonces, estamos provocando, estamos limpiando prácticamente estamos removiendo, ¿no? Al construir carreteras, al construir nuestras viviendas, estamos removiendo los suelos. Y estamos haciendo que el suelo sea erosionable. Por supuesto, algunos suelos, no todos.
¿ya? Y al mismo tiempo fijándolos algunos, una vez termina la carretera, toda la línea de la calzada va a ser, vamos a decir, entre comillas, no se va a poder erosionar, ¿no? Igual que la vivienda que se construye, no va a erosionarse, pero sí el contorno, igual en la carretera. Cambios climáticos. Cambios climáticos. Entonces, acá tiene que intervenir la temperatura, ¿no? ¿Qué más? Ya va a ser mínimo erosión por este tema del clima. Efectos ambientales globales, ¿no? Otros efectos que también pueden provocar erosión, la degradación del suelo, ¿ya? Un suelo que pueda perder sus propiedades, entre ellas puede ser la ligación entre partículas y todo, puede perderse y también se hace erosionable. La sedimentación de los ecosistemas acuáticos ya se está relacionando con un ecosistema. Ya prácticamente las poblaciones que se forman en el lecho del río. Algunas otras actividades que falta: contaminación de polvo y el aire, efectos tectónicos, bueno, son fenómenos naturales. Y con eso estaríamos terminando lo que es erosión. Como estamos con el tiempo, todavía tenemos tiempo. Ya todo lo que es erosión se ha visto. Entre esta erosión, a ver, incrementaremos en la tarea, ¿ya? Esta erosión. Dice, actividades humanas que incrementan las tasas de erosión. Aquí falta bastante. Ya, entonces, póngale actividades que incrementan la erosión. Eso sería la tarea número. ¿Qué tarea estamos con ustedes? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo era esa tarea? A ver, me recuerdo. Debe estar registrado por acá si eso es tarea. A ver, sexto B. Eso es tarea, si es que ha dicho. A ver si está tarea registrada esa tarea. No lo veo. Ya pueda que acá en esto lo haya registrado. A ver dónde está. Texto, si no, no hay tarea. Esta sería la tarea 1 en todo caso. No tengo, he revisado las dos partes. No hay, de repente alguien aclara. Entonces sería la primera tarea. Sí, ingeniero. Ingeniero, sería la primera tarea. Sí, ingeniero, sería la primera tarea. Sexto B, estoy mirando en otro lado. Ingeniería de ríos. Estoy mirando en otro lado. Voy a ver. De repente acá encuentro la tarea. ¿Mm? ¿Qué ha pasado? Allá. Sí, no hay. Hoy 10-20 de abril del año 22. Tarea 1.
Estamos hablando de actividades humanas que incrementan las tasas de erosión. Actividades humanas que incrementan la erosión. Esa que sea la primera tarea, ¿no? Pueden repetir tal vez lo que esté aquí. Ligeramente porque ya lo tienen en el texto. Lo que quiero, lo que voy a revisar, son otras actividades que no estén consideradas acá. A ver, como adelanto, cítenme una o dos. Dos actividades que no están, fíjense, que no esté relacionada con la agrícola, con la deforestación que también practica el hombre, con la construcción de carreteras y viviendas. Esto cambio climático provoca el hombre. ¿Cómo podría provocar? A ver, vamos a leer ligeramente. Se espera que las temperaturas atmosféricas más cálidas en las últimas décadas no interviene el hombre. No, no hay nada. Esto no es provocada por el hombre. Cambio climático. O tal vez, de alguna forma, haciendo su hábitat en un determinado punto, de alguna forma va a modificar el clima, pero va a ser mínimo. A que afecte a una erosión, no creo que se alcance. Entonces, este punto creo que se ha insertado ahí, ya no sería provocadas por el hombre. A ver, 253, 254, claro, debe estar considerándolo así. Efectos ambientales globales, eso todavía. A ver, debido a la gravedad de los efectos ecológicos, la escala que produce erosión destituye problemas ambientales globales. ¿Dónde está interviniendo el hombre aquí? ¿No? La degradación del suelo, ahí tal vez. El agua, la erosión, el viento son las principales causas de la degradación de la tierra, pero no está interviniendo el hombre. Salvo que el hombre esté desviando las aguas a ese punto, entonces está provocando, ¿no? Pero tampoco, no es provocada por el hombre. 256, 257, la sedimentación de los ecosistemas acuáticos. Tampoco, salvo que el hombre esté construyendo ríos, ¿no? Contaminación de polvo y aire. Eso sí, provoca el hombre, ¿ya? Con desplazamiento de sus vehículos, entonces hace polvo. Efectos tectónicos, nada que ver, esos ya son los volcanes. No es una actividad del hombre que provoca erosión. Entonces, ahí que vaya la tarea. Solo nos han citado la agrícola, deforestación, que también es parte de la agrícola, la construcción de casas y carreteras, puede ser, ¿no? O obras civiles. ¿Qué otras habría? ¿De qué se ha olvidado aquí en el texto citar? A ver. Nada. ¿Qué van a hacer en su tarea entonces? La minería, ingeniero. La minería, correcto. ¿Ya? La minería, la actividad minera. ¿Dónde está? ¿Quién me respondió? ¿Cayo? Calle Berríos, ingeniero. Ya, muy bien. La actividad minera, eso no es agrícola. Eso no es construcción de casas, no es construcción de carreteras. La actividad minera es distinto, ¿no? Ellos, caramba, se derrumban, se comen cerros enteros, están erosionando. Ya utilizan cantidad de dinamita. ¿Mm?
Entonces tienen que hablar algo de la actividad minera. No hagan extenso, ya no hagan extenso. Cada actividad póngale en una cara que entren 3 o 4 actividades. Ya no me hagan la actividad minera, caramba, 2 páginas, no hagan eso. Tienen que saber resumir también. 3 puede ser máximo, ¿no? 3 actividades. Ya dentro de eso van a colocar lo que ya está aquí, ¿no? Para que esté completo el título. ¿Otra actividad? A ver, ¿cómo la recreación? Ya, correcto. González, correcto, ¿no? Prácticamente haciendo trochas, están erosionando. Ya, por donde no hay carreteras no están haciendo cultivo, sino simplemente están haciendo uso con sus unidades vehiculares y en épocas de lluvia prácticamente hacen huecos y están erosionando, ¿no? No tan importante, pero sí está sucediendo están prácticamente alterando, ¿no? La naturaleza. Y van a encontrar más, ¿ya? Van a encontrar más. Ya como ejemplo ya tienen 2. Bien, entonces con esa tareita se va a reforzar la parte de erosión. Pasamos ahora al transporte. Ahí nos hemos salido un poco, no son actividades humanas, actividades del hombre. Entonces entramos al transporte. ¿Qué dice? El transporte es el traslado de materiales erosionados de un lugar a otro. ¿Ya? Ya les expliqué. Para ser sedimentados. Es el proceso interviniente en la marcha general hacia el aplanamiento de los continentes. Es el camino donde la Tierra se hace más redonda. Les dije, las partes, los picos, las montañas más altas tienden a perder altura y las profundidades de la Tierra tienden a perder profundidad. Que inexorable y inevitablemente ocurre tras las épocas de levantamiento y formación de montañas. El proceso de transporte, como hemos visto, es debido a la acción de los mecanismos erosivos, físicos, químicos y otros. Tiende a dar origen a 3 tipos de productos en material erosionado. Fíjense, fragmentos de minerales o rocas que reciben el nombre de clastos. Geles y iones en disolución. Aquellos que se pierden en el agua. ¿Ya? En disolución. ¿Y dónde es el tercero? Que dijo 3 tipos de productos. El transporte se lleva a cabo de 3 formas, como iones en solución, como suspensión coloidal o
como carga en fondo. Ya nos están indicando cómo se van a transportar los iones, ¿no? En todo caso, los sólidos. Ya los sólidos en un río, el material erosionado. Los iones viajan en solución. Ya lo está disgregando esto. Ahí aquí están. Los tres debe estar en el 1, en el 2 y en el 3. Acá está. No eran los guiones que nos ha puesto. No, aquí hay 4. Entonces no es. Acá falta. Esto debe ser 1 y esto el 3. Los iones viajan en solución. Para que se produzca su precipitación química, han de quedar sometidas a condiciones específicas, producto de solubilidad y de sobresaturación, como las que ocurren en las salinas. Viajan en solución, como las que ocurren en las salinas. La sal viaja disuelto en el agua. De eso estamos hablando. Y no solo existe la sal, sino existen otros minerales, ¿no? Que se pueden disolver, que se pueden perder en el agua. Otra posibilidad es que los aniones y cationes sean fijados por organismos para construir sus caparazones, como es el caso de muchos moluscos, algunas algas microscópicas u otros microorganismos que fijan el carbono cálcico de las aguas. Ya son fenómenos químicos, ¿no? O las que se forman. También es posible que la mezcla, también es posible que la mezcla con otros fluidos produzcan la precipitación de determinados compuestos. Por ejemplo, en relación con las emisiones volcánicas submarinas, se produce la salida de abundantes metales pesados y formas químicas del azufre, provocando la precipitación de sulfuros de esos metales. O sea, precipitación no solo es de agua, ¿no? Que son las lluvias, sino precipitación en este caso, de otros componentes químicos. En suspensión, primero hemos hablado de aquellos que viajan en solución, como la sal, les puse el ejemplo de la sal. La sal completamente mezclado con el agua, viaja. Ahora vamos a hablar los sólidos que viajan o los minerales que viajan en suspensión. Se transportan las partículas más pequeñas y los geles. No sé si se entiende por geles aquellos cuerpos esponjosos, yo no sé, como gelatinosos. De eso estamos viendo, ¿no? Si son geles. Como carga en fondo. Lo vamos a disgregar en suspensión. Se transportan en partículas más pequeñas y los geles. Bueno, dentro del agua va a haber partículas que van a viajar en suspensión, confundidos con el agua. Ejemplo de esto puede ser el agua turbia. El agua turbia contiene bastantes partículas de arcilla. Y esas partículas de arcilla están viajando conjuntamente el agua. En algún momento se van a detener y las partículas van a seguir en suspensión. Ya por el peso que tiene y la densidad del agua, de alguna forma se van a mantener. No pesan más que el agua necesita una fuerza para que puedan caer, una partícula pueda caer al fondo. Entonces, por falta de peso, se quedan en suspensión, ya estén detenidos o en flujo,
pueden viajar, al igual que los geles, ¿no? Los geles prácticamente son cuerpos más o menos en forma de partículas, en forma de gelatina, ¿no? Que van a viajar. Tienen poco peso, poca densidad. Al tener poco peso, todo el tiempo van a estar casi flotando. O si pesan un poco más, ligeramente van a caer, ¿no? De la superficie del agua caerán unos 10, 15 centímetros, dependiendo, algunos más, pero no van a llegar al fondo, por lo tanto, están en suspensión. Entonces, es la segunda forma de viajar, ¿no? La primera hemos dicho dentro del agua, perdido dentro del agua, ¿ya? Mezclado por completo. La segunda, las partículas no se han logrado mezclar, pero están flotando prácticamente, ya sea en la superficie o ligeramente o dentro del agua. Como carga en fondo. Ese es un tercer tipo. Se transportan los clastos de mayor tamaño. A su vez, dentro de esta última modalidad existen tres posibilidades. Estas partículas pueden viajar, transportarse saltando, rodando o arrastrándose. Aquí se muestra en el gráfico. Las partículas amarillas se trasladan por arrastre. ¿Ya? Por arrastre. De ahí que tienden a tener una forma plana. A ver, aquí hay partículas que están saltando. Ya por el peso, por el poco peso que tienen o un tamaño intermedio que tienen, la densidad tiene que ver acá del grano, de la partícula, logra saltar y en algún momento cae. Vuelve a saltar, cae. Y así, ¿no? Salta, cae, salta, cae. El tamaño, la forma, favorece a que eso ocurra. Y otros, como esta partícula de color rosado se ve acá, rodando, ¿no? Rodando. Ya aquí está explicándoles, ¿no? Sustrato inmóvil, lo de abajo. Pesan mucho, mucha densidad, tienen gran tamaño. Entonces el agua no puede fácilmente desplazarlos, transportarlos, no puede, por su peso. Pero las que le siguen tamaño hacia pequeño, entonces ya pueden rodar, arrastrarse o saltar. Las partículas de menor tamaño que esos ya están en suspensión acá, fíjense. Están en suspensión. Aquí hay partículas. Partículas en suspensión. Acá nos dice la leyenda. Saltación. Rodando. Ya este grafiquito nos explica esa parte. Tipos de transporte. Hay dos tipos de transporte. Transportes en sólido, que a su vez puede ser arrastre o reptación. Rodadura, saltación, suspensión, flotación. Va a haber algunas partículas que van a flotar. ¿Ya? Suspensión, ya sabe. ¿No? Saltación también. Rodadura igual. Arrastre, las planitas, ¿no? Se arrastran. Entonces, de esa forma se transportan los sólidos. ¿Ya? No siempre en el agua. Acá nos habla del viento. Rodadura, dicen, los agentes de transporte son el agua y el viento. Y su efecto, el de dejar la superficie redondeada. ¿No? Entonces, al final va a quedar, la partícula va a quedar redondeada, ya sea dentro del agua o fuera del agua. Eso nos está indicando acá. Y de lo demás seguramente igual. B. Transporte en disolución. Nos sigue ampliando. Entonces hay dos tipos de transporte, dice, ¿no? De sólidos y en disolución, disueltos dentro del agua. O disueltos dentro del aire. Puede ser también algún gas.
el agente de transporte es el agua. Bueno, lo han precisado acá en todo caso. Transporte de sedimento en un río. A ver, Quilla Peralta. Presente, ingeniero. A ver, léenos. Ya. El transporte de sedimento en un río. El transporte sedimentario es posterior a la erosión o arranque de materiales y anterior a su sedimentación o depósito. Consiste en una traslación de materiales motivada por agentes naturales, como el viento o el agua, escorrentía, cursos de aguas superficiales, etc. Tradicionalmente existen dos criterios para clasificar el transporte de sedimento en un río, según el modo de transporte y según el origen del material transportado. El material puede ser transportado en suspensión, manteniéndose entre la masa del flujo gracias a fenómenos de turbulencia, o por el fondo, rodando, arrastrándose o saltando. En un río siempre se dan los dos tipos de transporte conjuntamente y las proporciones entre uno y otro dependen de las condiciones orográficas, geológicas, climatológicas o forestales de la cuenca. Es importante notar la dificultad de distinguir entre un grano de sedimento que avanza a grandes saltos y un grano que se transporta en suspensión con pequeñas interrupciones. Según su procedencia, el material transportado puede tener origen en el propio cauce o bien en otras zonas de la cuenca hidrográfica por las que no discurre ningún curso de agua salvo en avenidas. El transporte de sedimento de origen, el cauce se reparte entre el transporte en suspensión, material más fino, y de fondo, material más grueso. En cambio, el material que procede de la cuenca hidrográfica y que recibe el nombre de material de lavado de la cuenca, es un material muy fino que solo puede ser transportado en suspensión. Se podría establecer un diámetro límite para separar el material transportado en suspensión procedente del propio cauce y el de lavado siendo este límite de 0.063 milímetros, siendo el material más fino el de lavado. Un hecho conocido en hidráulica fluvial es que el transporte de fondo es el que más repercute en el río en aspectos de su morfología, como el ancho o la pendiente, ya que es la causa de sus modificaciones, aunque en determinados casos solo represente el 10% del transporte total. Bien. ¿Qué es lo más importante de esta lectura? A ver. A nosotros de ingeniería debe interesarnos bastante los números. Y cuando encontremos números, debemos detenernos y volver a leer si es posible. Aquí veo un dato. 0.063 milímetros. ¿Qué es eso? ¿10% también? ¿Qué es? A ver. El 0,063 es el tamaño del material más fino y el 10% es el transporte que, o sea, de un río lo que transporta al tipo de eh, sedimentos en un río. A ver, de uno nada más. 0.063. ¿Qué representa? El tamaño más fino de un lavado.
Tamaño más fino. No. Ahí dice, ¿no? 0.003 milímetros, siendo el material más fino el de lavado. Ese tamaño me está separando, o me está diciendo que hasta ese tamaño el material es fino. Si fuese 0.064 milímetros, ya no es suelo fino. Es el tamaño de las arenas, ¿ya? Arena fina, ese es el tamaño. Ahora, 10%, ¿qué me está diciendo? 10%, ¿qué representa? Los materiales en suspensión, los materiales los materiales finos que son transportados en un río, o son los, a ver, no sé qué más quise ponerles, porque en alternativas en un examen yo les voy a poner así, algo así, ¿no? ¿Qué me van a marcar? A ver, para esto de 0.63, de repente no lo están, vamos a leer desde por acá. El material que procede de la cuenca hidrográfica y que recibe el nombre de material de lavado de la cuenca es un material muy fino que solo puede ser transportado en suspensión. Se podría establecer un diámetro límite para separar el material transportado en suspensión procedente del propio cauce y el de lavado, siendo el límite 0.063 milímetros. Ahí nos está diciendo, para que sean transportados en suspensión, siendo el material más fino el de lavado. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver con mayor claridad. Todavía no está explicando lo que les dije, ¿no? No les ha dicho que esto es el límite de los suelos finos. ¿Ya? Pero más adelante lo vamos a ver. Y este 10%, el ancho o la pendiente, ya que es la causa de sus modificaciones, aunque en determinados casos solo representa el 10%. Esto vendría a ser el material transportado del propio río, ¿ya? Y el 90% va a ser el material transportado de otras fuentes, de la cuenca fundamentalmente. Pero del propio río, solo el 10%. Eso nos está indicando. Equilibrio de fondo en presencia de transporte. Bueno, se supone si algo se mueve, algo sucede en la parte baja, en el fondo de un río, por el tema de equilibrio, constantemente va a tratar eso de llegar a un punto de equilibrio, por el tema de equilibrio, ¿no? Tal vez algún agujero que quede, momentáneamente va a ser cubierto casi de inmediato. Inmediato va a buscar su equilibrio y ¡pum! Ahí va a quedar. Normalmente un río puede alterar los fondos, puede alterar el lecho. El lecho se entiende por toda la superficie por donde discurre el agua. ¿Ya? Entonces puede verse alterado, al mismo tiempo va a tratar de buscar equilibrio y va a tener que reponerse o modificarse en función al cauce del río. ¿Ya? En cauces fuertes, la variación de la sección del río va a ser constante, pero por el tema equilibrio va a tratar de regresar a su estado natural, a su estado normal. ¿Ya? Y lo va a conseguir en el momento que el caudal llegue también, o logre disminuir y llegue a un caudal normal. Entonces, en ese momento la sección va a tratar de reponerse, de tomar la forma original, o la forma que va a prevalecer mayor tiempo durante el año, podemos decir, ¿no? Pero en determinadas épocas de avenida, fundamentalmente, esa sección se va a alterar.
A ver, ¿qué más nos dirá por acá? Sedimentación, está un poquito de transporte. Se habla de un desequilibrio. Variable asume la función de restablecer, ¿no? Restablecer el equilibrio, que se traduce en los basculamientos que se dan en el fondo del río. Tratan de tomar la sección normal, eso les dije. Bien, jóvenes, para no cansarlos mucho, nos quedaremos en esto de transporte. En la siguiente clase continuamos con sedimentación. Sedimentación, entonces nos falta. Ojalá aumenten los matriculados. Ya seguimos siendo poquitos. Cuando son poquitos, ¿no? Generalmente, bueno, al menos estoy observando que hay bastante atención. Asumo que me están entendiendo. Cuando son poquitos sucede eso. No suele haber desaprobados. Tendría tan descuidados ustedes que lleguen a, que caigan ahí, ¿no? Esperemos que no. Listo, jóvenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta la próxima, Hasta la ingeniero. próxima, ingeniero. Hasta Buenas la próxima, noches. ingeniero. Buenas noches. Hasta la próxima, ingeniero. Hasta la próxima, ingeniero. Ya nos vemos, jóvenes.